Hola, mi nombre es Freddy Gracián Palmurquijo, soy del grado noveno de la institución educativa Rural Puerto Perales. El tema que vamos a ver es generadores de energía eléctrica. ¿Qué es un generador eléctrico? El generador eléctrico es uno de los dispositivos más demandados del mercado por su capacidad para convertir la energía mecánica en energía eléctrica. ¿Pero te has preguntado alguna vez cómo funcionan? La clave del funcionamiento del generador eléctrico se encuentra en la llamada ley Faraday, que establece textualmente para que se genere una corriente eléctrica debe haber un movimiento entre el conductor y el campo magnético, ya que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. En otras palabras, el generador eléctrico emplea un campo magnético para generar movimiento de electrones y producir energía eléctrica. Exactamente, al ensamblar la bobina conductora a una corriente eléctrica continua se consigue un cambio en el flujo del campo magnético que interactúa con los polos de imán y que provoca que la bobina gire sobre sí misma, produciendo una fuerza psicomotriz capaz de transformarse en energía eléctrica. Esto es debido a que si un circuito externo se conecta a las terminales de la bobina, este voltaje genera corriente a través de ese circuito, que será energía que se transmitirá a la carga. Por lo tanto, la energía mecánica que hace rotar la bobina se convierte en energía eléctrica, que es un generador eléctrico inverter. Un generador inverter es aquel que puede filtrar la onda senoidal para generar una onda pura con la magnitud y frecuencia que se necesite y superando así los elementos negativos y positivos. En otras palabras, esta tecnología le permite al regulador emitir una corriente eléctrica, establece que neutraliza la vulnerabilidad de tus aparatos eléctricos y electrodomésticos a las ondas senoidales dispersas y de mala calidad. ¿Qué es un generador eléctrico monofásico? También conocido en inglés como single phase generator. Un generador monofásico es un generador sinusoidal de producción, distribución y consumo de energía eléctrica, formando por dos terminales y la única corriente alterna que conduce a una sola línea de 110 voltios. Tipos de generadores de energía eléctrica. Generadores de energía eléctrica electromagnéticos. Un motor mueve el eje del generador y con ello corrientes inducidas en la bobina. Generadores de energía eléctrica electroquímicos. En este caso, la energía se obtiene de una reacción química. Generadores de energía eléctrica de corriente continua. Se genera cuando la energía eléctrica cambia de dirección por la rotación del eje. Generadores de energía eléctrica de corriente alterna. En ellos la energía generada únicamente se mueve en un sentido. ¿Cómo funcionan los generadores eléctricos y qué componentes intervienen en su funcionamiento? Un generador eléctrico está formado por cuatro piezas indispensables en inducido o bobinado, que a su vez está conformado por espirales que al rotar cortan con sus puntas las líneas de inducción del campo magnético, introducen corriente y la mantienen mientras las espirales estén en movimiento. Completan el grupo las escobillas, que son las encargadas de exteriorizar la corriente generada, y el colector, que son anillos soldados. Para funcionar, la corriente que da este generador al exterior mediante las escobillas invierte su sentido cada vez que el inducido o bobinado da media vuelta. Cada vez que esto pasa, la intensidad aumenta desde cero hasta cierto valor y disminuye hasta llegar a cero nuevamente, y así varía su valor de la misma manera. ¿Qué es un generador eléctrico trifásico? Por su parte, un generador trifásico, conocido en inglés Triple Phase Generator, es un generador sinusoidal conformado por tres corrientes alternas monofásicas,
conectadas en triángulo o en estrella. Una de las grandes ventajas de los generadores trifásicos es que tienen un rendimiento más elevado de los receptores, especialmente en motores. ¿Cómo funciona un generador de energía? Para entrar en funcionamiento, el generador de corriente continua está dependiente de la inducción electromagnética capaz de convertir en energía eléctrica. El dinamo es uno de los tipos de generadores de energía más conocidos y convierte la energía mecánica existente en la rotación del eje. Esto hace que la intensidad del campo magnético oscile, llevando a la inducción de la tensión en las terminales que poseen. Así, cuando estos sujetos a carga llevan a la circulación de la energía. Hay disponibles diversos tipos de generadores de energía, pudiendo encontrar diferentes modelos y diferentes potencias para poder ajustar a su realidad. Para convertir la energía mecánica en energía eléctrica, pueden optar entre estos tipos generadores en particular: generadores asíncronos o de inducción, generadores síncronos, generadores de corriente continua. De destacar que los motores eléctricos son similares a los generadores, sin embargo, convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Hay también formas de convertir energía química en energía eléctrica, por ejemplo, a través de pilas. En cuanto a la conversión de la energía solar y la energía eléctrica, se logran recurriendo a la utilización de generadores. Muchas gracias.